Muy buenas noches a todos los panelistas del panel ADAT, que significa abolición del Antiguo Testamento. Buenas noches a todos los a todos los amigos de Facebook. Creo que tengo aproximadamente como 5,000 amigos en Facebook. Doy gracias a Dios para todos ustedes. Antes de eso, vamos a saludar a los hermanos del panel. Hermana administradora Neftali Voltaire, hermanos administradores Wilson, Juan Carlos, Rosario, y a los otros hermanos y hermanas que componen este gran panel. Tenemos un nueva amiga, o miembro, es hermana Treni. Y tenemos a todos los otros, hermano Samboy, administrador hermano Samboy, Alfredo Suero. Tenemos entonces a hermano Oche y hermano Henry. Te saludo esta noche, saludando a todos los otros hermanos que componen este gran panel. Tenemos hermano Charlie, que se encuentra también en los corazones de Samaná. Tenemos también otros hermanos que se encuentran en Chile, también en otros países como Corea del Sur. Entonces doy gracias a Dios para todos ustedes. Entonces vamos a hablar sobre un tema importante esta noche. Bueno, nuestros temas siempre son importantes de parte del Señor. ¿Ok? Todos los temas que nosotros desarrollamos sobre Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, todos son importantes, importantísimo. Estamos aprovechando el momento de mandar invitación a unos hermanos que se encuentran también en diferentes lugares. Estamos saludando, estamos enviando invitaciones a ellos para poder escuchar si está en la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, bueno, lo que vamos a hablar esta noche, vamos a seguir hablando. Yo siempre digo que de parte del Señor, Cristo este mensaje no es común. Eso indica que no es predicado o no está predicando atrás de los púlpitos religiosos del mundo.
el Señor nos ha hecho este gran favor, nos proporcionó este favor, nos hizo descubrir este gran misterio. Ahora entonces misterio revelado a nosotros, ahora predicando a ustedes de parte de la Señor a través de mí. Este versículo es el versículo más popular en el mundo religioso. Juan 3:16. El tema es Juan 3:16 fue añadido y falsificado y causó realmente grandes confusiones en el mundo, las cuales también han llevado a muchos, según el destino de cada uno, al infierno. Según el destino de cada uno. Según como Dios, como Cristo programó o ha programado el destino de cada ser humano. Juan 3:16 fue un versículo añadido en el texto. Añadido es decir que Cristo no había dicho realmente esta palabra, o que el contenido que está ahí en el versículo 16 de Juan y otras, solamente hay miles de palabras que son añadidas, torcidas, falsificadas. Porque ustedes, como la pregunta, ¿cómo Wilder, cómo tú sabes que este versículo es falsificado, es añadido? Sí, es sencillo, que este versículo no es compatible con la mayoría de las con todas las otras palabras supuestamente del mismo Señor. Mira que dice Juan 3:16, todo el mundo lo sabe. Hasta un niño que nació hoy ya lo tiene memorizado. 16 dice, escuche bien, dice que Cristo dijo, porque de tal manera, no es realmente que está, o Juan dice, y vamos a leerlo bien para leerlo bien. No, eso que Cristo había dicho a Nicodemo, supuestamente. Vamos a leer, vamos a seguir leyendo porque es un versículo en el mundo. Todo el mundo entonces agarra este versículo entonces como su apoyo para decir que Cristo salió del cielo, venir a morir por este mundo para que este mundo se salvara o se salve o fue como salvo por él. Es decir, la voluntad de él es que el mundo, todo el mundo se salve o se salvara o fuera salvo. Vamos a decir fuera salvo. Es decir, si el mundo no fue salvo, es decir que entonces se cayó el objetivo de Dios. Eso es. Lógicamente eso. Lógicamente es eso. Vamos a ver. Vamos a saludar entonces a Legval desde Haití, que nos está escuchando, que nos está mirando. Y también Walny Joseph, también está mirando, viendo. Yo no sé dónde está Walny,
yo sé, Alec Val está en los corazones de Puerto Príncipe y Haití. La palabra que ellos dicen supuestamente fue el Señor mismo. Bueno, el Señor, porque el Señor que lo dijo a Nicodemo, según el texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo, dice él. Dios amó al mundo. Cuando estoy mirando bien este versículo realmente es un veneno. Porque de tal manera amó Dios al mundo, coma, que ha dado a su Hijo unigénito. Alguien está llamando por teléfono. ¿Aló? Vamos a formular. Ok, on va faire photo, monsieur. Ok, la petite offre, m'occuper la kounya. La petite offre, on va faire, ok? On va faire la voie, maman, la petite offre. Oh, ok. Escúchame, está hablando por el teléfono, alguien me había llamado. Porque estoy recibiendo llamadas de diferentes personas, diferentes países. Aquí este versículo dice que Dios amó al mundo entero. Al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, este versículo, a pesar de que nosotros entendemos realmente su contenido a través de otros versículos que el mismo Cristo había dicho a los judíos. Pero este versículo ha traído tantas confusiones. Porque realmente vamos a ver que este versículo no es compatible con además los demás versículos que el mismo Juan menciona. Que menciona que Cristo había dicho o ha dicho. Eso es, entonces Cristo vino o Dios amó al mundo y por eso mandó a su Hijo. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, hay otro versículo también que ellos también falsificaron, haciendo a Pablo pasar como el autor de este versículo. Entonces aquí dice que Cristo es autor de este versículo. Vamos a ver otro versículo también que ellos dicen que Pablo fue autor de este versículo. Vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 2. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Porque
esto es bueno y agradable, diciendo que Paul, ese Paul que está diciendo ahí, según el texto, porque fue Paul que escribió esta carta. Pero entonces estos inductos, estos criminales espirituales, criminales religiosos, lo que hacen ellos agarraron las cargas de Pablo según Pedro, las torcieron, las falsificaron. Entonces ellos insertaron sus propias ideas, su propia doctrina, su propia creencia dentro, entonces haciéndolas pasar como verdaderas y atribuyéndola a Pablo. Porque esto es bueno, dice el texto, y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces, aquí dice delante de Cristo nuestro Salvador, el cual quiere, Cristo o Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Otro versículo dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Bien. Ahora estamos hablando de la voluntad de Dios, que el mundo entero fuera salvo. Y sin embargo, el resultado fue totalmente diferente. Incluso la mayoría está perdida. ¿Qué significa eso? La voluntad de Dios es totalmente limitada y se fracasó o fue fracasada. Vamos a ver, como yo acabo de decir, es un versículo totalmente añadido, son versículos añadidos, torcidos, falsificados, y han creado muchas confusiones, las cuales causaron la pérdida de muchos y de la mayoría, pero según el contenido y destino de cada uno de ellos. Ok, mira a Cristo, el mismo Juan dice: de tal manera amó Dios al mundo. Ok, entonces el mismo Juan dice ahí en su capítulo 16 versículo 33, dice lo siguiente, de que Cristo que dijo esto. Bueno, recuerda, y vamos a leerlo bien para que Juan 3, 16. Ok. Acabo de leer Juan 3, 16. Ahora vamos a leer el mismo Juan 16, versículo 33. Leemos de nuevo Juan 3, 16. Cristo diciendo aquí que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oye bien lo que ellos pusieron ahí. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Escuche bien. Escuche bien. Pero hasta ahora, al leer ese versículo únicamente, no tengo problema todavía. Todo está bien hasta ahora. Vamos a leer el mismo Juan. Para ver esta gran contradicción. Y Juan, entonces ellos pusieron aún como
con todo, entonces Juan se contradice. Juan está contra sí mismo. Juan 16:33 dice, según Cristo, estas cosas os he hablado, Cristo hablando con los discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, punto. Para que en mí tengáis paz, punto. En el mundo tendréis aflicción, punto y coma. El último párrafo, entonces, bueno, termino así. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso no tiene sentido para mí. El mismo Juan 3 dice, mismo Juan, el mismo Juan dice aquí, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y de tal manera amó Dios al mundo, y por eso mandó a su Hijo, para que en él cree, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, o Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora entonces, en el mismo Juan, en su capítulo 16, versículo 33, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo no entiendo eso. Pero aquí me está diciendo, Juan 3, 16 y 17 me está diciendo que Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sin embargo, el mismo Juan me está diciendo aquí, Cristo dijo con su propia boca a sus discípulos, yo he vencido al mundo. Un mundo que él vino a morir por él, él agarró y venció al mundo. ¿Qué venció? Eliminó al mundo, destruyó al mundo. Entonces, un mundo que él mismo, que Juan me está diciendo, que Cristo vino entonces a morir para que el mundo sea salvo por él. Porque la decisión, la voluntad de él, según muchos versículos entonces me están hablando ahí, que todo el mundo sea salvo por él. Sin embargo, entonces el mismo Juan está desmintiendo a él mismo diciendo, pero Cristo dijo con su propia boca, yo he vencido al mundo. En la mano derecha, Cristo dijo que yo he vencido al mundo, yo he destruido al mundo, yo he eliminado al mundo. En la mano izquierda, el mismo Juan dice que Cristo está diciendo que entonces Dios amó al mundo. Por eso ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel del mundo que en él cree, todo aquel en el mundo, aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, para condenar, sin embargo, capítulo 3, 16, versículo 33, dice, yo he vencido al mundo, yo he eliminado al mundo, yo he destruido al mundo. Un mundo que él vino a salvar, y que sin embargo, él agarró este mundo, lo eliminó, lo destruyó, lo maldijo. Esto no lo entiendo. El mismo Cristo que vino a salvar este mundo, él y lo eliminó. Eso no está todavía.
para mostrar que el Juan 3:16 fue totalmente añadido, no es compatible con la filosofía del rey, de la filosofía del reino de Cristo mismo. Vamos a seguir. En mí como mismo, vamos a leer. En el mismo Juan, no vamos a desplazar de ahí. En el mismo Juan, capítulo 17, versículo 9. Aquí dice Cristo está hablando con su papá. En Juan 3, Cristo está hablando con Nicodemo. Juan 16 está hablando con los discípulos. Y ahora, 17, está hablando con su papá, diciendo, en Juan 16, versículo 9. Yo ruego por ellos, es decir, por los discípulos. El versículo 20 dice, no solamente los discípulos, sino los que han de creer en él. Vamos a leer ese versículo 20 también, pero vamos a terminar con el versículo 9 de Juan capítulo 17, para descubrir la mentira que está ahí, la falsificación que está en el capítulo 3 de Juan, capítulo 3, versículo 16 de Juan. Es una falsificación, mira, tremenda. Yo ruego por ellos, punto y coma. No ruego por el mundo, o yo oro por mi discípulo, por los discípulos, por ellos. Pero no oro por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Escuche bien. Dame un segundo. Ok. Escuchen bien. En la mano derecha, una mano izquierda, Cristo, Juan 3, 16, 17 me dice, porque no envió, o 16 dice, el famoso versículo, el versículo mundial, todo el mundo conoce el versículo de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿verdad? Tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahorita hoy acabas de leer en Juan 16, versículo 33, donde Cristo declaró abiertamente que él ha vencido al mundo, ha derrotado al mundo, ha eliminado al mundo, ha maldecido al mundo. Son. Como Cristo vino a morir por el mundo, sin embargo, él dejó afuera el mundo en su oración. Es decir, no estoy orando por el mundo. ¿Por qué? Porque él mismo agarró al mundo, lo venció, lo eliminó, lo ha vencido. Entonces, si él ha vencido o derrotó, acabó, derrotó, eliminado, destruido, vencido al mundo, es decir, espiritualmente,
el mundo no existe más. Entonces, él no puede orar por algo él mismo entonces maldijo. Él maldijo al mundo, él lo eliminó, lo venció. Es decir, que él no puede orar por un mundo que él mismo agarró y lo venció, y lo destruyó, y lo eliminó. ¿Qué significa esto? Significa que el testamento, entonces el libro que ellos llaman testamento, que nos han dado, está 60% falsificado. Entonces una falsificación que causó que causó realmente una gran confusión, y la cual ha causado por destino de cada uno la condenación de muchos en el aspecto filosófico, por creyendo algo que no es verdad. Entonces están hablando un versículo de Juan 36, un versículo añadido en el texto de parte de los judíos, o de los redentos, los judíos, que están poniendo, entonces que están diciendo que la voluntad del Padre, que era la voluntad para salvar al mundo, el mundo a través de su Hijo, esta voluntad del Padre entonces se cayó. El proyecto se cayó. Se cayó porque 76 o 70 hasta 80% por mundo, del mundo fueron totalmente derrotados, entonces fueron condenados, son condenados, son perdidos. Dice, no estoy orando por el mundo. Entonces, ¿cómo Cristo dejó afuera al mundo en su oración de protección, de seguridad, de unificación? Entonces el mundo se quedó afuera. Cristo no vino. Entonces el mundo no está en el programa, ¿verdad?, de salvación de Cristo. Ahora, puede decir esto, yo puedo entenderlo. Versículo 6 del mismo capítulo 17 de Juan, dijo lo siguiente. Cristo hablando con su Padre, según el texto: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, que del mundo. Ahora, la preposición de lugares del mundo. Entonces, los hombres que salen del mundo. Es decir, dentro del mundo grande, a un pequeño mundo, que salen del mundo. Por ejemplo, cuando están diciendo una copa, un campeonato mundial del mundo. La copa del mundo, la copa mundial. Con la copa del mundo, eso significa, entonces, si el mundo está compuesto por cuántas naciones en el mundo, no significa que todas estas naciones ya entonces van a la Copa Mundial, a esta competición. Ellos forzaron a una cantidad X de país para participar en el campeonato mundial. Es decir que algunos países que llegaron a ser parte de la competición o del fútbol mundial, o que del campeonato de fútbol. Hay equipos que se empataron en el partido. Bueno, si empataron, bueno, entonces este equipo no quiere perder, el otro no quiere perder, vamos a dejarlo así. Bueno, cada uno vuelve a su país porque no. FIFA quiere que uno pierda, el otro gane. O que uno gane, el otro pierda. Entonces ellos son forzados para ser perdedores o ganadores. O entonces uno de los dos tienen que perder o tienen que ganar, obligatoriamente. Eso no es la voluntad del que pierde, entonces pierde y perdió.
No, no era voluntad o perder. No era voluntad del que perdió perder. No era la voluntad, sino lo forzaron. Pero que no, entonces eso de que hay 32 equipos del mundo. Eso no indica entonces, bueno, estos equipos, Puerto Rico está ahí, Canadá está ahí, Haití está ahí, República Dominicana está ahí. No, eso no indica eso. Entonces, dentro del mundo, entonces tú me diste del mundo estos hombres. Esta expresión del mundo, muchas personas han caído en esta frase del mundo. Y manifestaron tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran. Es decir, que no ahora ellos pertenecen a ti, sino pertenecían a ti desde el principio. Y me los diste, es decir, ya, no dice me los dará, Cristo me los diste hace tiempo. Y han guardado tu palabra. Ellos dicen guardado ahí. Ahora, ¿cómo Cristo vino a morir por el mundo y agarró el mundo y no oró por él? Y entonces lo dejó afuera. Y vuelve a ver en este versículo, y también lo venció, derrotó, lo eliminó, lo maldijo. Es decir, el mundo no estaba en el plan de salvación de Cristo. Porque dice, los que tuyos eran. Es decir, antes que Cristo vino, entonces estos hombres, los cuales que Dios dio a su Hijo, eran de él. Eran de él antes. No serán de él, sino eran de él. ¿Ok? Tenemos Mateo 1:3-16, que totalmente fue algo añadido en el texto. Cuando yo digo que no es el contenido de Juan 3:16 no es compatible con Juan 16:33, que dice que he vencido al mundo, no es compatible con Juan 17, versículo 9, que dice yo no ruego por el mundo. Ahora, 17, versículo 20. Para que nos quedemos solamente en el territorio de los discípulos. Porque muchos hombres me dicen, Wilder, esta palabra, esta oración era para los discípulos. Y embargo, versículo 20 dice, mas no oro solamente por estos, es decir, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cuando dice, a una gran diferencia cuando dice que los que van a creer en mí, los que querrán creer en mí. No dice eso. Él dice, los que han de creer en mí por la palabra de estos discípulos, de los discípulos. Los que han de creer, aquí la creencia de ellos es una obligación. Cualquier muchachito en kindergarten entiende eso. Mas no ruego solamente por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, han de creer, ahí no hay opción, no hay que, si tú quieres creer, no, aquí no hay. Es que son un grupo de personas que eran del Señor antes de su nacimiento. Ellos harán o han de creer. Ellos deben creer. Ellos, Guito Albert, de República Dominicana, un saludo, mijo. Ellos deben creer. Entonces, ahora,
El verbo de ver y el verbo querer son dos verbos diferentes. Ahora, la creencia de Dios no será fruto de opción. En otra palabra, la salvación, la forma que ellos la presentaron aquí en San Juan 3:16, ellos están diciendo, la salvación es un producto de opción. Entonces, aquí también, aquí, capítulo 17, versículo 20, dice, de Juan, mas no oro solamente por estos, significa los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de los discípulos. Aquí la creencia no es opcional. La creencia es un producto obligatorio. Es obligatoria. La creencia obligatoria estaba ahí. La creencia realmente viene a ser la confirmación de algo que ha sido programado desde el nacimiento de estos individuos que harán de creer o que han de creer, que van a creer por obligación. Vamos a explicar bien. Esto, cualquier muchachito de cualquier curso entiende esto. Vamos a repetir lo que acabamos de decir. Juan 3:16 es un versículo, su contenido fue añadido, torcido o falsificado. Añadido porque los otros versículos, las otras escrituras, las cuales el Señor habló o ha dicho, no son compatibles con Juan 3:16. El mismo Juan no puede contradecirse. Entonces, si Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, Cristo vino para salvar al mundo. Cristo vino, la voluntad del Padre era que el mundo fuera salvo por el Hijo, o por Cristo mismo. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 20 dice, en la mayoría de la persona, la mayoría del mundo ya son perdida, condenada. ¿Qué significa eso? El proyecto de Dios se cae. Ahora, si Cristo vino a morir por el mundo entonces pierda, o fue vencido por el mismo Cristo, entonces fue vencido, fue eliminado. Es decir, que el proyecto que Dios tenía para salvar al mundo se cayó, se fracasó. Entonces, ellos están diciendo otra palabra, Dios es un hombre fracasado. O la voluntad de él no sirve para nada. Eso quiere decir. Eso quiere decir. Bien, sin embargo, Cristo, al contrario, el mismo Juan estaría diciendo a sí mismo. Juan 17, versículo 33. Confiad, pero yo he vencido al mundo. Yo he eliminado al mundo. Yo he destrozado al mundo. Yo he maldecido al mundo.
es a vencer, espiritualmente hablando. Entonces, Cristo vino a salvar un mundo, Cristo agarró al mismo mundo que vino a salvar y lo eliminó, y lo venció, y lo destruyó. Eso sería un Dios emocional. Un Dios realmente producto de emociones. Entonces, ahí dejó de ser Dios también. Dejaría de ser Dios. Dios dice una cosa aquí, mañana, entonces más tarde, de 3 o 4 segundos, minutos, ya entonces lo cambió. Entonces es un hombre animal, es un hombre, Dios es un Dios como nosotros mismos, que somos emocionales. Ok. Ellos me dicen a través de Juan 3:16, que también en 1 Timoteo 2 versículos 2-3, dice la voluntad de Dios que todo el hombre y todos los hombres sean salvos. Ellos volvieron, ellos insertaron y esta mentira dentro del texto que de las escrituras de Pablo. Porque ahora, ¿qué pasa? En la misma Biblia, vamos a leer el mismo Juan siempre, capítulo 5. Versículo 21. Dice, el mismo Juan, supuestamente que dijo que Cristo vino para que el mundo fuera salvo por él, el mundo entero. Aquí dice, el mismo Juan, capítulo 5, es para mostrar a ustedes que este versículo 3:16 no solamente añadido, pero es un adversario mismo. Es totalmente anticristo. Yo me explico ahí. Yo voy a explicarlo ahí. Porque como el Padre levanta a los muertos, de que Cristo es que está hablando. Y el Padre les da vida a los muertos, así también el Hijo, a los que el Hijo quiere, da vida. Entonces, en ese caso, sí, hermano Víctor, sí está bien. ¿Ya? Entonces, el mismo Juan, ahí vamos a poner estos dos versículos al frente ahí. No se pueden enfrentar uno a otro, porque totalmente es como la luz y la tiniebla. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Okay? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, entonces está presentando ahí una salvación fue tirada a la calle o en las calles, a las calles. Cualquiera que quiera entonces cogerla, la coja, entonces van a tener la vida eterna. Es algo totalmente opcional. Es algo, entonces, según esto, versículo 3, es algo opcional, es algo, entonces, cualquiera que tenga su propia fe y la deposite en él, o que sea, o decide escoger a Cristo, decide entonces creer en él, cualquiera puede ser salvo. No cualquiera, no. Todo el mundo puede ser salvo. La salvación es accesible a todo. Según capítulo 3. Capítulo 3, 16, 17 de Juan. Pero el mismo Juan, capítulo 5, versículo 21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que el Hijo quiere, da vida. No dice a los que quieren, no.
No dice a los que quieren, sino a los que él mismo quiere. Yo no entiendo eso. Aquí entonces a una elección, a una selección. Aquí es él que va a decidir quién él quiere dar la vida. Oiga, ¿quién? Ahí yo veo que la salvación es producto de la voluntad específica de Dios. Según capítulo 5, versículo 21 del mismo Juan. Eso indica que, eso se ve claro que Juan no podría decir el capítulo 3, versículo 16, que la salvación es para todo el mundo. Sin embargo, dos capítulos adelante, la misma carta, porque son los teólogos, fueron los que pusieron los capítulos y los versículos. Era una carta que Juan escribió. En el mismo texto, Juan dijo más adelante, y entonces es el Señor Cristo que está distribuyendo la vida a quienes Él quiere, o a quien Él quiere. Es decir, que de tal manera amó Dios, significa al mundo, es decir, que Cristo no amó a todo el mundo. Según este versículo, la idea de que Dios amó al mundo entero, al mundo entero, entonces este versículo lo desmiente ahí. Porque Cristo no amó, porque si Él está dando la vida a quien quiere Él, a quien quiere, es decir, que Él no ama a todo el mundo. Si yo tenga en mi mano $1,000 americanos, a los que están en su lista, gracias mío. Oye, yo tengo $1,000 en mi mano. ¿Ok? Yo decido distribuir estos $1,000 a los que yo quiero. Si decido dar $200 a Guito Albert, yo decido o hacer omisión de Voltaire Serení, no decido dar a ella nada y decido dar a Juan Carlos $150 de los 1,000. Y yo decido no dar a Wilson Pierre. ¿Qué significa eso? ¿Amé o amo a todos? No. Yo amo a los que yo he dado, yo he distribuido mi dinero, mi riqueza. Así también el Hijo a los que el Hijo quiere da vida. Eso realmente, sería la primera, la tercera contradicción de Juan. Y no fue Juan que puso, que puso de tal manera Dios amó al mundo. Porque aquí el mismo Juan no puede contradecir lo que dijo. El mismo Juan, vamos a seguir el mismo Juan, capítulo 6. $44. Y muchos versículos. Dice, el mismo Cristo con su propia boca, es decir, que desmintiendo capítulo 3 de 6, dice, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, punto y coma, y yo le resucitaré en el día postrero. Oye bien, ninguno, Juan 6:44, para contrarrestar o para contradecir el capítulo, contrarrestar o contradecir o desmentir, desaprobar, desnudar
el capítulo 3, 16 y 17. Aquí dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí, ese versículo me está diciendo claramente, para uno creer en Cristo, tiene que ser atraído por Dios primero. Dios tiene que atraerlo a Él. Es decir, para la atracción, para atraerte, Dios tiene que darte la fe, los elementos que podrían hacer la persona acercarse de Cristo. Es decir, la fe, el arrepentimiento, todos esos elementos espirituales, esos dones, estos regalos de Dios primero para poder creer en Cristo. Es decir, nadie puede decidir por sí mismo de creer en Él así, por su fuerza humana, por su conocimiento humano, por su inteligencia humana. Dice ahí, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día. Pues la gente dice, oh no, hermano, tú tienes que tenerles, tú tienes otra dimensión. Otra dimensión, o eso tiene otro significado. ¿Pero cuál es? Oh, yo no sé, pero hay que buscarlo con lo que va. El texto, un texto sin pretexto, un contexto sin texto, un texto sin contexto es un pretexto. No hay problema, entonces, pero sáquenme del pretexto o de la mentira. Entonces, hay otros también en el mismo capítulo para desmentir o desnudar a Juan 3:16 que fue añadido por estos inductos, por estos enemigos de la salvación, de los que pertenecen a Cristo, de nosotros. 66 dice, 65 dice, Cristo volvió a repetir lo mismo y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Pero eso, entonces, hasta ahora, entonces, yo no veo, entonces, dónde se figura aquí, dónde está insertado ahí Juan 3:16. Muchas veces es enemigo de todos esos versículos ahí. Que la voluntad del hombre no funciona en el reino de Cristo. Si en el Antiguo Testamento, si la voluntad, una supuesta voluntad del hombre, en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo no. Bueno, en el Nuevo Testamento, en el ley de Cristo, es una cuestión de la voluntad absoluta de Cristo y cero voluntad del hombre. La salvación la salvación se da. No se coge, cuando se coge, se da. Tú no puedes, yo no puedo coger o elegir la salvación. Así dice. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. Juan 6:65. Si no le fuere dado del Padre. Ahí también yo veo entonces Juan 3:16 en el horizonte. En realidad no existe. Es decir, Juan 3:16 contradice todos esos versículos. 70. La gente, yo solía criticar al señor Judas Iscariot. Yo solía condenar, yo soportaba, endorsaba
la canción dice de Judas, entonces tu traición no tiene precio. En la mente mía era entonces condenar o poner a Judas a ser responsable de lo que hizo. Es decir, para mí anteriormente, durante 25 años, Judas decidió por sí solo, por su propia voluntad, okay. Oye bien. Entonces, Judas desvió el plan de Dios. Es decir, no era eso que Dios quería. Dios quería otra cosa, pero no era esto. Ese es lo que hizo Judas, según mi creencia, según el contenido de mi creencia anteriormente y la creencia de todos, casi todos. Que Judas desvió la voluntad de Dios. Judas, la traición de Judas sorprendió a Dios. Igual que Adán. Entonces, al pensar, al creer esto, entonces para mí Dios dejó de ser Dios. Mira que el Señor respondió. Cristo les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Coma. ¿Y uno de vosotros el diablo? Es decir, al mismo Judas, Cristo escogió para ese trabajo. Judas no pudo hacer otra cosa que entregar al Señor. Porque entonces fue escogido para ese trabajo, para eso. Y Judas no tenía opción. Judas, Cristo respondió, Juan 6:70, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Iba a entregar. Es decir, entonces esta entrega está ahí en el plan. Que este era el que iba, o el que tenía, lo que había de entregarlo. Es que él fue, Cristo lo creó a Judas para ese trabajo, específicamente. Eso Judas, entonces, di que sí, pero entonces el mismo Cristo entonces puso un pedazo de pan en su boca y dice, vaya, vete a hacer lo que tú haces. Es decir, que el mismo Cristo lo mandó a hacer. Entonces lo puso entonces el espíritu de Satanás adentro de él. Pobre Judas. Judas podía hacer algo que Dios no quiso. O Judas va a hacer algo que Dios, que su creador no quiso que hiciera. Entonces Judas es más fuerte que Cristo. Irá a ser más fuerte que Dios. Satanás es más fuerte que el mismo Cristo. ¿Ok? Todo esto yo no veo aquí en este territorio Juan 3 o 17. Es una falsificación tremenda, superlativa. Entonces, así vamos entonces a ver más cosas. Porque lo que estoy diciendo aquí en el Facebook, nadie más, yo no puedo decir, fuera de nosotros, desde nosotros, de todos que han escuchado este mensaje,
que han leído los libros que yo he escrito, por la gracia de Dios. Entonces, si alguien conozca a otra persona predicando, enseñando esto, por favor, denme su dirección, su correo electrónico, su WhatsApp o su Facebook o su número de teléfono. Donde quiera en el mundo lo alcanzaremos para entonces unirnos con una persona así, que está predicando tal como lo que estamos haciendo ahí. Es decir, este mensaje no es un mensaje popular, no es común, hermanos. Y muchas personas no tienen miedo de decir amén. Viene del Señor. El amén no se halla en la calle. Y también la persona no puede decir amén por algo desconocido. Si él no conoce, no conoce la existencia de algo anteriormente, ¿cómo va a decir amén por algo que la persona desconoce? Ya tiene razón. ¿Por qué no dicen amén? ¿Por qué no decir amén entonces por una palabra extranjera que ellos no conocían anteriormente, no sabían anteriormente? Bueno, es por eso que yo no estoy como exigiendo amén de parte de nadie. Porque el Espíritu Santo mismo te va a dar esa expresión, esta palabra, amén. Porque amén significa sí lo que tú has dicho. Lo que los demás también han dicho. Es sí lo que está diciendo, amén, es sí. La confirmación. Amén también es una confesión, sin darte cuenta. Ok. Vamos a leer un par de versículos más para nosotros irnos de aquí. Voy con una cosita en esta botella. Ok. Ay. Mira bien. En todos los otros narradores de la vida de Cristo, yo entonces que no he visto, porque no he visto algo realmente totalmente similar, o que, o algo como otro Juan 3:16. Parece igual a Juan, bueno, yo no sé, ellos insertaron esta palabra, como lo hicieron con Pablo también, en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 2 y 3, o 3 y 4. Vamos a leer otro vez. Ahora vamos a ver lo que Mateo nos dice. Mateo 11, versículos 11. Bueno, a veces ellos en el mismo capítulo realmente cuando tú estás leyendo algo, entonces aparece otro versículo contrario al versículo anterior. Entonces realmente es algo que uno no sabe dónde es como una sopa. Ahora entonces dentro de la de esta, el Señor no permitió que estos inductos falsificaran y todos. Porque Cristo tiene un grupo que es de Él, que somos de Él, que éramos de Él, para ser salvo, para escuchar esta verdad, para encontrar esta revelación. Porque todos nosotros tenemos que llegar al mismo nivel de conocimiento. No uno va a ser un teólogo número 10, otro teólogo número 8, otro teólogo número 7, otro hasta número 1. No. Esta como esta pirámide no existe dentro del Evangelio de Cristo. Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo, respondiendo a Cristo, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Wow. Wow. Ya me ver una de cosas de Mavi por ahí. Ya se acabó. Se acabó. Oye, bien. Oye, bien. Mira que dice. Cristo hablando con Pablo, el papá. Dice, en aquel tiempo, Cristo dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. Es decir, ahí que estoy. Los sabios del mundo no habían recibido esa sabiduría de parte de Cristo. Ellos no la saben, ellos no la conocían o no la saben. No la tienen porque Cristo no reveló los misterios de su reino a los sabios del mundo. ¿Y dónde lo saben? ¿Dónde ellos encontraron? Y entonces esta revelación, este misterio, para ellos, entonces, bueno, llenarnos con mentiras. Son ellos que tienen derecho de corregir, de hacer todas las cosas que ellos quieren. Porque ellos, según su destino, según el destino que ellos cumplan con su destino, añadiendo cosas según los deseos de la carne de ellos. Pero porque, sin embargo, que ellos no han recibido este misterio, sino los niños, los que no tienen voluntad propia, los que no tienen, o que sea voluntad propia, los que no pueden decidir por sí solos, los niños. Porque a los sabios del mundo Dios escondió estas cosas. Es decir, que Dios mismo que lo hizo. No porque ellos no quieren aprenderlo como Osea había dicho, como ellos han rechazado entonces la sabiduría. No, aquí no es que ellos han decidido de no creer, sino ellos no pueden porque Dios escondió estas cosas de ellos. Ellos están en tinieblas. Entonces estas cosas fueron reveladas a los niños, a los pequeños, no a los grandes. Aquí todavía no he visto la sombra de Juan 3:16. Que da una apertura, que es una puerta, que puede dejar la puerta abierta, una puerta opcional al mundo entero de creer o de tener la salvación si ellos quieren. No. Aquí dice ahí. En aquel tiempo respondió Cristo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Cómo escondió? Entonces cerró los ojos de ellos. Entonces los dejó en tinieblas. En tinieblas, ellos no pueden ver ni leer. No ven. Esto es tan perdido. Estamos hablando así, pero es que este señor está diciendo, es un falso profeta, entonces bla, 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 porque yo no entiendo, no, ¿verdad? No puede entender. Cristo escondió, dice Dios, dice, porque Padre, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquí yo no veo el libre albedrío del hombre. No veo la voluntad propia del hombre. Yo no veo donde el hombre puede tener decisión en cuanto a algo que el mismo Dios decidió esconder de ellos. Entonces Dios. El dueño de la vida, decidió por sí solo, para sí solo, de sí solo, por el buen placer de su voluntad, por el consejo de su voluntad, de esconder estas cosas de los sabios, de los entendidos del mundo, de los grandes teólogos, de los grandes, profesionales del mundo. Ninguno de ellos
sabe nada de eso. Ninguno sabe nada de eso. Versículo 27. Jesús, el Cristo, dijo: todas las cosas me fueron entregadas. Bueno, ellos dicen que, bueno, la verdad, por mi Padre. Todas. Y nadie conoce al Hijo. ¿Cómo? Cuando dicen nadie, Satanás no está excluido de este nadie. Satanás está dentro, está incluido. Satanás no conoció al Hijo. No. Oh, Satanás está en el cielo, ángel de luz, que se ve qué. Mentira esto. Yo no sé cómo habla de los cielos, habla de los cielos, no habla del cielo, habla de los cielos. Hay muchos cielos. Jehová, Dios el Padre, todo lo que está aconteciendo en su universo fue programado por Él. Él mismo creó ángeles más potentes, ¿cuántas veces que Satanás? A lo cual Satanás aún piensa uno de ellos son Dios, superiores a Él. Pero al Hijo no conoció. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Ninguno de los dos fue conocido por alguien, por Satanás o por cualquier hombre. O dice por Elías, qué sé yo qué, o Job, ninguno de ellos. Abraham, ninguno de ellos. El mismo ellos pensaban entonces que anteriormente los ángeles cuando el ángel hablaba, ellos creían era Dios, el Padre. Hasta el punto en Génesis capítulo 4, dice entonces, Jacob peleó con un hombre, dice el hombre no pudo con Jacob. Y después que el hombre cambió su nombre en Israel, dice entonces tu nombre es Israel, porque tú has luchado con Dios. Tú me dices que Jacob está luchando con su creador dice que no pudo con su criatura. Bueno, a veces yo me pongo a reír como yo creía en esta vaina. Yo creía entonces que Jacob peleaba con Jehová o con Dios. Entonces, dice, ninguno conoció al Padre sino el Hijo. Pero Cristo dijo algo para terminar ahí. Sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Debe repetir eso. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11, 27. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, la revelación es conocer al Padre es una revelación de parte de Cristo a quien o a aquel a quien Él quiere revelar a su Padre. No es algo que tú decides ir tú solo a conocerle. Ahora caemos también, encontramos una nueva revelación también. Si es el Hijo que tiene que revelarnos al Padre. Es decir, eso es que Israel nunca conoció al Padre porque Cristo no estaba ahí. Porque es Él que tiene que revelarnos al Padre. A quien Él quiere. Ahora entonces, ¿de qué Dios hablaba a Israel? Si Israel no conoció al verdadero Dios, sino Cristo que tiene que iba a venir a revelar a quién quiere Él al Padre. ¿A qué? ¿Qué tipo de Dios
Que entonces Jehová que ellos mencionaban en el Antiguo Testamento. ¿Qué Jehová este? Porque el Cristo dijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La revelación, entonces, conocer al Padre es una revelación, la cual debe salir de Cristo. Cristo tiene o debe revelarnos o a quien quiere Él, a su Padre. Ahora, antes de venir, el que tiene la llave, Él es el camino, la verdad, la vida. Entonces, fuera de Él no hay paso al Padre. No, entonces dije, el mismo el Padre. Entonces, Él tiene que atraer a personas hacia su Hijo. Y el Hijo también tiene entonces que mostrar, que revelar a su Padre a quien Él quiere. Pero ante todo, antes de la venida de Cristo, ¿quién enseñó, quién reveló el Padre a Israel? Porque Israel no conoció al Dios verdadero, sino Israel conoció a ángel de Jehová, a los ángeles, a criaturas. Juan 3:16 fue añadido en el texto. No pertenece al texto. No pertenece a la Biblia del Nuevo Testamento. No pertenece a ningún sitio. Es falsificado. Es torcido. Es una blasfemia. Eso es. Hasta aquí llegamos a través por el Señor. Wilder Voltaire, para servirles con amor, con tolerancia, no de mi parte, de la parte indeniable, el mismo inviolable, innegable, de parte del Señor, por los siglos de los siglos. Aquí, estas palabras son difíciles de desaprobarlas, porque yo camino con versículos, con escrituras en mi mano. Cualquier que tenga preguntas, no me las haga según la opinión suya. Por favor, traigan las preguntas según cualquier versículo que usted acaba de leer. Así nos sentaremos y nos hablaremos más o responderemos su pregunta si esto está en la voluntad del Señor. Bajo esta palabra, por el Espíritu Santo, y si esto también está en la voluntad del Señor, que pase una buena noche. Yo les amo, yo les quiero en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Cristo, por los siglos de los siglos, en Cristo.